La neuropsicología es la parte de la psicología que estudia la relación entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores, como son el lenguaje o la memoria. Además, pretende describir, explicar y mejorar esta relación. La neuropsicología actual se basa en dos pilares básicos: los métodos experimentales y la observación clínica, y las nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes del cerebro y las ciencias cognitivas. La neuropsicología empezó a originarse ya en los tiempos de Aristóteles. Él estudió las alteraciones del lenguaje e hizo las primeras referencias a la incapacidad cognitiva debido a lesiones cerebrales. Bastante más adelante, Gall, en su teoría, planteó que toda actividad cognitiva es resultado de la actividad cerebral. Él fue el precursor de la frenología, una pseudociencia que ahora mismo no tiene ninguna validez y que afirmaba que la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad se basaban en la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Broca, a mediados del siglo XIX, describió por primera vez el primer centro del lenguaje, la zona a la que hoy conocemos como área de Broca, lo que derivó en la clasificación del síndrome neurológico por excelencia, la afasia. Este es uno de los primeros ejemplos de la neuropsicología clínica. La neuropsicología no comenzó realmente hasta principios del siglo pasado, gracias al médico y psicólogo ruso Luria, quien elaboró una serie de escalas y test que aplicó a un gran número de pacientes que habían sufrido daños cerebrales. La creación de estos test fue un increíble adelanto para la neuropsicología, ya que la aplicación de estos ofrecían al neurólogo los datos suficientes para localizar el lugar y la extensión de la zona dañada, y ofrecía al psicólogo un resumen detallado de todas las dificultades, especialmente las cognitivas, que tenía el paciente. Todo esto cuando las imágenes cerebrales, como por ejemplo los TACs, no existían todavía. Esta es la razón por la que Luria es considerado el padre de la neuropsicología. Actualmente la neuropsicología se divide en tres corrientes. La primera es la neuropsicología clásica, que se centra en la localización y en el tamaño de la lesión, basándose en los síntomas del paciente, ya que estos nos ayudan a localizar la ubicación de la lesión. Los primeros neuropsicólogos clásicos eran anatomistas y afirmaban que las diferentes funciones mentales tenían una ubicación designada en el cerebro. La segunda es la neuropsicología cognitiva, que no se preocupa en la localización, sino en cómo funciona la mente. Da una explicación también a los síntomas del paciente. Sus precursores defendían que la idea de localizar una función cerebral exactamente era imposible, ya que estas estructuras interactúan entre sí creando un sistema funcional. La tercera es la neuropsicología dinámica integral. Esta es la corriente más actual y emplea tanto los principios como de la clásica como de la cognitiva. En la actualidad existen multitud de cuadros neurológicos que son diagnosticados y localizados gracias a la realización de test neuropsicológicos. Esta práctica es muy habitual y se emplean incluso para determinar la posible evolución de este cuadro. La neuropsicología se considera muy ligada a la neurología pediátrica, ya que algunos de los trastornos más comunes para los neuropsicólogos están especialmente ligados a los niños, como por ejemplo el síndrome de hiperactividad con déficit de atención o la epilepsia, aunque también tiene una gran presencia en los trastornos neurológicos como el trastorno de la personalidad, la esclerosis múltiple o el Alzheimer. Hoy en día, el autismo es uno de los cuadros clínicos más importantes y en los que más se ha desarrollado la conducta neuropsicológica.